¿Qué vas a hacer? Pero no tienes un poste para ponerlo. Entonces sacaste la del público. Van a pasar la posteridad ahora. Todo el año. Igualmente, ¿cómo te va? Ahora, Beba viene ahora. Siéntate en primera fila. Hagamos eso, armamos los muebles. Y quiero buscar un lugar un poco más grande. Nadie quiere sentar nunca en la primera fila, así que la primera fila es tramposa. Es muy cómodo, es demasiado cómodo. ¿No? Es para dormirse. Esperamos que vuelva la Beba, ¿sí? No sé, ¿cómo que llama Beba? Claro, porque... Yo no quise realmente decir, bueno, ¿qué hablan ahora? Al texto. Ok, tenemos a la Beba. No estaban esperando. Bueno, fíjate, no, ¿cómo no? ¿No? ¿Sí? Ok, ready. Un texto, esta es una novedad, además. No, porque esto realmente es un enorme placer para mí. Esto no es una cosa común y corriente de que estén con nosotros Ricardo Piglia, Bebe Eguía y Sergio Weissman, ¿no? Estos son grandes amigos californianos. Podemos dar la bienvenida al nuevo californiano, la nueva californiana, Cowboys del West, ¿no? ¿Ok? Y a otro californiano, ahora del sur, del mundo del surf, a Sergio Weissman. Y para mí realmente es muy impactante esta reunión porque de alguna manera se cierra el círculo. A Beba y Ricardo nos conocimos hace 25 años, en la época, en las vísperas de la dictadura militar en San Diego, y se abrió una fuerte amistad que ha durado para mí 25 años y es que es súper importante. Así que es de ninguna manera menor, ¿no? Así que estamos aquí en la tierra de Hitchcock. ¿Qué tal, no? Okay. Y el círculo también se da vuelta para Sergio, que vino aquí como alumno de graduado en el año 85 diciendo, quiero ser traductor. Quiero traducir a Ricardo Piglia. Y así estamos, después de mucho tiempo, con 2 libros de Ricardo, traducido primero Nombre Falso, que Sergio tradujo hace tiempo, y hoy, perdón Sergio, lo que estamos festejando aquí es la traducción por Sergio Weissman de La ciudad ausente al inglés, un libro que tenemos varios ejemplares aquí para que lo vean después, o lo compren también. Estamos aquí festejando esto como una presentación del libro, ¿no? A nivel formal, así que después pasaremos a esto. Pero esta reunión también es importante por muchas otras razones, porque más allá de los sentimentales, ¿no? Porque fortalece una alianza intelectual que llevamos durante mucho tiempo y se abre también la posibilidad de nuevas alianzas desde el norte y el sur de California. Y aquí también quiero reconocer a Neil Larson, que es el chair del Spanish Department en Davis, que tuvo la brillante idea de invitar a Ricardo a California para fortalecer estas amistades. Así que realmente esto representa, espero, una nueva etapa de conversaciones desde San Diego a Davis, pasando por medio con Berkeley, y espero que podamos seguir esto en el futuro, ¿no? ¿Ok? Ahora, vamos a lo concreto con la cuestión de la ciudad ausente. El tema, estuvimos conversando, la ciudad ausente, la presentación del libro, o si no, La plata quemada, la última novela de Ricardo. No, dijimos, este es un momento de gran celebración porque la traducción de Sergio llevó muchísimo tiempo y es una traducción realmente admirable, ¿no? Sergio actualmente es profesor de literatura hispanoamericana en San Diego State University, donde también es director de estudios de traducción, que es realmente un campo que se está abriendo, y qué suerte la nuestra tener a Sergio ahí. Sergio, como ya dije, tradujo Nombre Falso, su name de Ricardo, también muchos textos del siglo XIX latinoamericano para Oxford, y también es autor de una tesis doctoral sobre la traducción en Borges, en la literatura argentina, y está escribiendo su propia obra de ficción, cosa que escuchamos hace un par de años.
Así que estamos aquí para agradecer la elegante traducción que realizó Sergio de la obra de Ricardo. Y esta novela, además, La ciudad ausente, para mí es la que más me conmueve, la que más me hace pensar. Y sin la ironía de esta fiesta de hoy, esta es la novela, creo yo, de Ricardo, que más enfatiza la cuestión de la traducción, de las lenguas, ¿no? Y Ricardo, como ustedes saben, es uno de nuestros críticos más sagaces sobre el tema de la traducción. Él ha explorado esta pasión argentina como una pulseada para que los países marginales ingresen a la modernidad o desafíen la modernidad a través de las estrategias de la traducción. Y nosotros sabemos, porque todos hemos leído ese texto magnífico de Ricardo sobre la traducción equivocada en Sarmiento, un texto que Ricardo leyó aquí en Berkeley en el año 88, ¿no? Y que parece que están todas las listas de exámenes doctorales por aquí, por todos lados, pero sigue aquí en esta obra creativa, que es un texto sobre las políticas de la representación, ¿no? Y las políticas de la lengua. Creo que aquí Ricardo afirma el poder de la literatura de contestar las demandas del Estado, de abrir nuevos circuitos de significado que desestabilizan la voz oficial. En Palabras perdidas, la historia de todos, narrar en una lengua extranjera. Mientras Piglia recurre a la frágil relación entre textos canónicos y los marginales, nos hace ver las múltiples versiones de lo que uno podría entender por lo real. También propone caminos alternativos donde las lenguas se entrechocan, anunciando una crisis de sistemas diferentes para construir un significado social. El texto además nos alerta sobre el problema de todo relato. Cómo unir el lenguaje con el vacío, cómo encontrar una estrategia de ficción que dé cuenta de los saberes perdidos. Parece decirnos que es imposible lograr una visión totalizadora de la historia sin la coordinación de sus distintos relatos. A través de la miniatura, el microcuento, el pequeño relato, la metonimia, se explora el Museo de la Literatura al lado del Museo de la Historia Oficial. Como Junior, un personaje de la novela, aprendemos a traducir entre dos esferas de experiencia que se reflejen la una y la otra. Pero más allá de respiración artificial, esta obra importante de Piglia, que es, según todos diría, es una suma de los muchos textos literarios que se han escrito sobre los efectos de la represión y en respiración, donde se hace la pregunta, hay una historia. Aquí en La ciudad ausente, Ricardo también cuestiona la naturaleza de la invención, pero ahora en un ámbito dominado por los signos mecánicos, nuevas maneras de procesar la ficción, de la experiencia diaria y a través de las ficciones promulgadas por el Estado. Por lo tanto, La ciudad ausente propone el problema de la representación en un mundo en que ya no se puede acceder a la verdad absoluta y fundante, ¿no? De los deseos de vanguardia propulsados por Macedonio y Joyce, que son figuras fundamentales en esta novela, hasta el desplazamiento postmoderno de esta novela, donde se insiste en la copia y la reproducción, todos cuestionan la vida auténtica y la validez de la lengua. Así, con esta presentación de hoy, donde leerán Ricardo y Sergio, estamos en un mundo aquí otra vez donde la precariedad de las lenguas ocupa nuestra escena. No es como en la novela un duelo por la pérdida del diálogo, sino más bien una apertura, la invitación a conversar. Así que, amigos, bienvenidos. Welcome to Muchas gracias en primer lugar a Francine, ¿verdad? Que es una amiga de muchos años, con la que hemos mantenido siempre un diálogo que ha tenido la literatura como un eje, pero no ha sido solo la literatura, el universo de ese diálogo. Ha sido siempre una lectura muy generosa, de la tradición. Y en esta época donde las fragmentaciones de las tradiciones parecen ser uno de los ejes
de los debates contemporáneos, la reconstrucción de las tradiciones, que es para muchos de nosotros un elemento importante del debate cultural. En ese sentido, el hecho de que el libro haya sido traducido por Sergio y que en el proceso de esa traducción yo haya podido experimentar la persistencia y el cambio que supone la relación con otra lengua. Toda traducción es al mismo tiempo lo mismo y otra cosa. Y en ese sentido ha sido para mí una experiencia intensísima, como es siempre la experiencia de ver un texto propio traducido. No solamente la traducción es una experiencia intensa para quien la hace, sino también para quien la soporta. Pavese, el escritor italiano Cesare Pavese, decía que traducir enseñaba a cómo no había que escribir. El traductor era el primero que adivinaba los errores en el otro. Yo me siento tranquilo porque Pavese decía eso mientras traducía Moby Dick. Si Pavese imaginaba que era posible encontrar inconvenientes y defectos en Moby Dick, yo puedo sostener con toda calma todos los inconvenientes que ha tenido que sobrepasar Sergio para traducir el libro. Entonces, quizás, si les parece, podemos leer un fragmento de la novela. Es un fragmento, como ustedes saben, la novela cuenta la historia de una máquina, de una mujer máquina, que está en un museo, que cuenta historias. Una de las historias es una historia que se llama La Isla. Es una de esas historias que vamos a leer hoy. Vamos a leer un fragmento de esa historia. Y pensé que quizás sería bueno que Sergio empezara leyendo en inglés y que yo leyera en español como si yo lo tradujera a él. Entonces, en realidad el texto estuviera escrito en inglés y yo les ofreciera a ustedes una traducción en español de ese texto. Entonces vamos a comenzar por leer algunos fragmentos del relato llamado La Isla, y luego podemos conversar sobre las cuestiones que surjan de la lectura y no solo de la lectura. Should I translate what he just tried to translate into English? Does anyone need English? No? Okay. El bilingüismo de California. I do want to say that for me too, it's a great pleasure and honor to be here, and I very much appreciate the efforts, in addition to the words that Francine has made to make this possible, and I am also honored by your presence here today. I also have some things that I want to say about the process of translating Ricardo's work, but we can save that for the discussion later, or if there's questions about that. So I'll start out reading this section, a few fragments from The Island. 1. We yearn for a more primitive language than our own. Our ancestors speak of an age in which words unfolded with the serenity of the plains. It was possible to follow a course and roam for hours without losing one's way, because language had not yet split and expanded and branched off, to become this river with all the riverbeds of the world, where it is impossible to live because nobody has a homeland. Insomnia is the nation's most serious disease. The rumbling of the voices is continuous. Its permutations can be heard night and day. It sounds like a turbine running on the souls of the dead, old man Berenson says. Not wailing, but interminable mutations and lost meanings. Microscopic turns in the heart of the words. Everyone's memory is empty, because everyone always forgets the language in which remembrances are recorded. Añoramos un lenguaje más primitivo que el nuestro. Los antepasados hablan de una época donde las palabras se extendían con la serenidad de la llanura. Era posible seguir el rumbo y vagar durante horas sin perder el sentido, porque el lenguaje no se bifurcaba y se expandía y se ramificaba hasta convertirse en este río donde están todos los cauces y donde nadie puede vivir porque nadie tiene patria. El insomnio es la gran enfermedad de la nación.
El rumor de las voces es continuo y sus cambios suenan noche y día. Parece una turbina que marcha con el alma de los muertos, dice el viejo Berenson. No hay lamentos, solo mutaciones interminables y significaciones perdidas. Virajes microscópicos en el corazón de las palabras. La memoria está vacía porque uno olvida siempre la lengua en la que ha fijado los recuerdos. 2. When we say that language is unstable, we do not mean to imply that there is an awareness of the modifications. You have to leave in order to notice the changes. If you are inside, you think that language is always the same, a kind of living organism that undergoes periodic metamorphoses. The best known image is of a white bird that changes colors as it flies. The rhythmic flapping of the bird's wings in the transparent air gives off the false illusion of unity in the changing of the hues. The saying is that the bird flies forever in circles because it has lost its left eye and is trying to see the other half of the world. That is why it will never be able to land, old man Berenson says, and laughs with the mug of beer at his lips again, because it can't find a piece of land on which to set down its right leg. It had to be one-eyed, a taro bird, to end up on this shitty island. Don't start up, Shem, Tennyson says to him, trying to make himself heard in the noisy bar, between the piano and the voices singing 3 quarts for Muster Mark. We still have to go to Pat Duncan's burial, and I don't want to have to take you in a wheelbarrow. That is the meaning of the content of the dialogue. It is repeated like an inside joke every time they are about to leave, but not always in the same language. The scene is repeated, but without realizing it, they talk about the one-eyed bird and Pat's burial, sometimes in Russian, other times in 18th century French. They say what they want to, and they say it again, without the slightest idea that they have used nearly 7 languages through the years to laugh at the same joke. That is how things are on the island. Cuando decimos que el lenguaje es inestable, no estamos hablando de una conciencia de esa modificación. Es necesario salir de allá para percibir el cambio. Si uno está dentro, cree que el lenguaje es siempre el mismo, una especie de organismo vivo que sufre metamorfosis periódicas. La imagen más divulgada es la de un pájaro blanco que en el vuelo va cambiando de color. El aletear profundo del pájaro en la transparencia del aire da una falsa ilusión de unidad en el pasaje de los tonos. El dicho dice que el pájaro vuela interminablemente y en círculos porque le han vaciado el ojo izquierdo y busca ver la otra mitad del mundo. Por eso nunca va a poder aterrizar, dice el viejo Berenson, y se ríe con la jarra de cerveza otra vez contra los bigotes, porque no encuentra un pedazo de tierra donde apoyar la pata derecha. Tuerto habría de ser el tero, dijo después, para perderse en el aire y venir a parar a esta isla de mierda. No empieces, Shem, le dijo Tennyson, tratando de hacerse oír en el barullo del bar, entre los acordes del piano y las voces de los que cantaban 3 quarts for Master Mark. Todavía tenemos que ir al entierro de Pat Duncan y no quiero tener que llevarte en carretilla. Ese es el sentido del diálogo, que se repite como un chiste privado cada vez que están por irse, pero no siempre usan el mismo lenguaje. Se sostienen del brazo y cruzan muy erguidos el salón para salir. La escena se repite, pero sin saberlo, hablan del pájaro tuerto y del entierro de Pat, a veces en ruso, a veces en un francés del siglo XVIII. Dicen lo que quieren y lo vuelven a decir, pero ni sueñan que a lo largo de los años han usado cerca de 7 lenguas para reírse del mismo chiste. Así son las cosas en la isla. 3. Language is transformed according to discontinuous cycles that are reproduced in the majority of known languages, Turnbull notes. The inhabitants can instantaneously talk and understand the new language, but they forget the previous one. The languages that have been identified so far are English, German, Danish, Spanish, Norwegian, Italian, French, Greek, Sanskrit, Gaelic, Latin, Saxon, Russian, Flemish, Polish, Slovenian, and Hungarian. 2 of the languages that have appeared are unknown. They shift from one to the other, but are not conceived of as distinct languages,
but rather as successive stages of one single language. The duration is variable. Sometimes a language lasts for weeks, sometimes just one day. The case of a language that remained still for 2 years is also remembered. But it was then followed by 15 modifications within 12 days. We have forgotten the lyrics to all the songs, Berenson says, but not the melodies. Still, there was no way to sing a song. You would see people in the pubs whistling together like Scottish guards, everyone drunk and happy, marking time with mugs of beer while they searched their memories for any words that might go with the music. Melody has survived. It is a breeze that has blown across the island since the beginnings of time. But what good is music to us if we can't sing on a Saturday night in Humphrey Chimpton Earwicker's bar when we're all drunk and have forgotten that we have to go back to work on Monday? El lenguaje se transforma según ciclos discontinuos que reproducen la mayoría de los idiomas conocidos, registra Thornburg. Los habitantes hablan y comprenden instantáneamente la nueva lengua, pero olvidan la anterior. Los idiomas que se han podido identificar son el inglés, el alemán, el danés, el español, el noruego, el italiano, el francés, el griego, el sánscrito, el gaélico, el latín, el sajón, el ruso, el flamenco, el polaco, el esloveno, el húngaro. Dos de las lenguas usadas son desconocidas. Pasan de una a otra, pero no las pueden concebir como idiomas distintos, sino como etapas sucesivas de una lengua única. Los ritmos son variables. A veces un idioma permanece semanas, a veces un día. Se recuerda el caso de una lengua que se mantuvo quieta durante 2 años. Después se sucedieron 15 modificaciones en 12 días. Habíamos olvidado las letras de todas las canciones, dijo Berenson, pero no la melodía, y no hubo modo de cantar una canción. Se veía a la gente en los pubs silbando a coro como guardias escoceses, todos borrachos y alegres, marcando el ritmo con las jarras de cerveza mientras buscaban en la memoria alguna letra que coincidiera con la música. La melodía persiste y es un aire que cruza la isla desde el principio de los tiempos. Pero ¿de qué nos sirve la música si no podemos cantar un sábado a la noche en el bar de Humphrey Chimpton Earwig cuando todos estamos borrachos y ya nos olvidamos de que el lunes hay que volver a trabajar? On the island, they cannot imagine what is outside. The category of a foreigner is unstable. How they conceive of their homeland depends on the language spoken at any given point in time. The nation is a linguistic concept. Individuals belong to the language that everyone spoke when they were born, but no one knows when that particular language will return again. That is how something emerges in the world, Boas has been told, that appears to everyone in childhood, but where no one has ever been, the homeland. They define space in relation to the Liffey River that runs through the island from north to south. But Liffey is also the name of the language, and all the rivers of the world are in the Liffey River. The concept of borders is temporal. Their limits conjugated like the tenses of a verb. En la isla no conocen la imagen de lo que está afuera y la categoría de extranjero no es estable. Piensan a la patria según la lengua. La nación es un concepto lingüístico. Los individuos pertenecen a la lengua que todos hablaban en el momento de nacer, pero ninguno sabe cuándo volverá a estar ahí. Así surge en el mundo, le han dicho a Boas, algo que a todos se nos aparece en la infancia y donde todavía no ha estado nadie, la patria. Definen el espacio en relación con el río Liffey, que atraviesa la isla de norte a sur. Pero Liffey es también el nombre que designa al lenguaje, y en el río Liffey están todos los ríos del mundo. El concepto de frontera es temporal y sus límites se conjugan como los tiempos de un verbo. All attempts to create an artificial language have been derailed by the temporality of the structure of experience. They have been unable to construct a language that is outside the island because they cannot imagine a system of signs that could survive through time without undergoing any mutations.
the statement A plus B equals C is only valid for a certain amount of time, because in the irregular space of just 2 seconds, A becomes negative A and the equation changes. Evidence is only good for the length of time it takes to formulate a proposition. On the island, being fast is a category of truth. Under these conditions, the linguists of the area beta of Trinity College have achieved something that should have been all but impossible. They have almost been able to root the uncertain form of reality within a logical paradigm. They have defined a system of signs whose notation changes with time. That is to say, they have invented a language that expresses what the world is like, but is unable to name it. We have been able to establish a unified field, they told Boas. Now all we need is for reality to incorporate some of our hypotheses into that language. They know that there have been 17 cycles to date, but they believe that potentially there must be a nearly infinite number, calculated at 803, because 803 is the number of known languages in the world. If in almost 100 years, since the changes began to be recorded in 1939, 17 different forms have been identified, then the most optimistic believe that the full circle could be completed in as little as 12 more years. No calculation is certain, however, because the irregular duration of the cycles is part of the structure of the language. There are slow times and fast times, just like the different stretches of the Liffey. As the saying goes, the lucky ones sail in calm waters, and the best ones live in fast times, where meaning lasts as long as a rooster's bad mood. But the more radical youth of the trickster group of the area beta of Trinity College laugh at these silly old sayings. They think that as long as language does not find the borders that contain it, the world will be nothing more than a set of ruins. And the truth is like fish gasping for air as they die in the mud when the level of the Liffey recedes in the summer droughts, when the river becomes nothing more than a small, dark-watered rivulet. Vamos a cambiar el mecanismo ahora y vamos a leer un fragmento en español y el siguiente en la traducción de Sergio. Por un lado, para ir más rápido y para estar más cerca del espíritu del texto. Entonces vamos al capítulo, estamos salteando algunos momentos. Vamos al capítulo 11. Dice, algunas sectas genealógicas aseguran que los primeros habitantes de la isla son desterrados que fueron enviados hacia aquí remontando el río. La tradición habla de 200 familias confinadas en un campo multirracial en los arrabales de Torquay, al norte de Dublín, detenidos en una redada en los barrios y los suburbios anarquistas de Trieste, Tokio, México y Petrogrado. Embarcados en el Rosven, un 3 palos con hélices Paul A en la bahía del norte, fueron enviados por el río hacia atrás en el tiempo, según Tennyson, bajo las ráfagas heladas del viento en enero. The experiment of confining exiles to an island had already been utilized before as a way to confront political rebellions, but it had always been used with isolated individuals, especially to repress leaders. The best known case is that of Nolan, a militant of Gaelic Celtic resistant group who infiltrated the Queen's cabinet and became Muller's right-hand man in the propaganda planning campaign. He was uncovered because he used meteorological reports to encode messages to the Irish ghettos in Oslo and Copenhagen. History recounts that Nolan was found out by chance when a scientist from MIT in Boston used a computer to process the messages emitted by the meteorological office in the span of a year, with the intention of studying the infinitesimal weather changes of Eastern Europe. Nolan was exiled. He reached the island after drifting randomly for nearly 6 days, and then lived completely alone for almost 5 years, until he committed suicide. His odyssey is one of the greatest legends in the history of the island. Only a stubborn Irish son of a bitch could have survived that long by himself like a rat in this vastness, singing 3 quarts for Mustard Mark against the waves, screaming it out loud on the beach, always looking in the sand for the footprint of another human being, Old Man Berenson said.
Only a man like Jim could have built a woman to talk to during those endless years of solitude. El mito dice que con los restos del naufragio construyó un grabador de doble entrada con el que era posible improvisar conversaciones usando el sistema de los juegos lingüísticos de Wittgenstein. Sus propias palabras eran almacenadas por las cintas y reelaboradas como respuestas a preguntas puntuales. Lo programó para hablar con una mujer y le habló en todas las lenguas que sabía, y al final era posible pensar que la mujer había llegado a amar a Nolan. Por su parte, él la quiso desde el primer día porque pensaba que ella era la mujer de su amigo Italo Svevo, Livia Anna, la más bella de las Madonas de Trieste, con ese hermosísimo pelo colorado que hacía pensar en todos los ríos del mundo. After being on the island for 3 years, the conversations began to repeat cyclically, and Nolan became bored. The recorder started mixing up the words. Here, mon, Nolans, brood our pensies, broom and broom, it would say, for example. And Nolan would ask, what? What did you say? It was around that time that he began calling her Anna Livia Plurabelle. At the end of the 6th year of exile, Nolan lost all hope of being rescued. He could no longer sleep properly, and he began having hallucinations and dreaming that he was awake all night long, listening to the sweet, wireless whispers of Anna Livia's voice. Tenía un gato, y cuando el gato se metió una tarde en el monte y no volvió más, Nolan escribió una carta de despedida, apoyó el codo derecho en la mesa para que no le temblara el pulso y se pegó un tiro en la cabeza. Los primeros que desembarcaron del Roosevelt se encontraron con la voz de la mujer que seguía hablando en el grabador bifocal. Apenas si mezclaba las lenguas, según Boas, y era posible comprender perfectamente la desesperación que le había producido el suicidio de Nolan. Estaba sobre una piedra, frente a la bahía, hecha de alambre y de cintas rojas, y se lamentaba con un suave murmullo metálico. I have woven and unwoven the plot lines of time, she said, but he has left and will not be back. A body is a body, but only voices are capable of love. I have been here alone for years, on the banks of every river, waiting for night to arrive. It is always daytime. At this latitude, everything is so slow. Night never arrives. It is always daytime. The sun goes down so slowly. I am blind, out in the sun. I want to tear off the iron blindfold from my head. I want to bring the concentrated darkness of Africa here. Life is always threatened by hunters, Nolan has said. It is necessary to build meaning instinctively, like the bees their honeycombs. Unable to ponder my own enigma, I conclude that he is not the one narrating, but rather his muse, his universal song. Si la leyenda es cierta, la isla ha sido un gran asentamiento de exilados en la época de la represión política que siguió a la contraofensiva del IRA y a la caída del Pol Pot. Pero ninguno de los historiadores tiene el menor vestigio de ese pasado o del tiempo en el que Ana Livia estuvo sola en la ribera, o de la época en que llegaron las 200 familias, y no se encuentra ningún rasgo que atestigue los hechos. La única fuente escrita en la isla es el Fin and Wake, al que todos consideran un libro sagrado porque siempre pueden leerlo, sea cual fuere el estado de la lengua en que se encuentren. In fact, the only book that lasts in this language is The Wake, Boas said, because it is written in all languages at once. It reproduces the permutations of language on a microscopic scale. It is like a miniature model of the world. Through the course of time, it has been read as a magical text containing the keys to the universe, and also as the history of origin and the evolution of life on the island. Nadie sabe quién lo escribió ni cómo llegó hasta aquí. Nadie recuerda si fue escrito en la isla o si estaba en el equipaje de los primeros exilados. Boas vio un ejemplar que se conserva en el museo, encerrado en una caja de vidrio y como suspendido en una luz nuclear. Es una viejísima edición numerada de Faber & Faber que tiene más de 300 años y en la que hay notas manuscritas y un calendario con la lista de los muertos de una familia irlandesa del siglo XX.
Ese ejemplar sirvió para hacer todas las copias que circulan en la isla. Many believe that Finnegan's Wake is a book of funereal ceremonies and studied it as the founding text of the island's religion. The wake is read in churches like a Bible and is used for sermons in every language by Presbyterian ministers and Catholic priests. Genesis tells of a curse from God that led to the fall and transformed language into the rough landscapes it is today. Drunk, Tim Finnegan fell into the basement down a flight of stairs, which immediately went from ladder to latter, and latter led to litter, and with all the confusion became the letter, the divine message. The letter is found in a pile of trash by a pecking chicken. Signed with a tea stain, the text has been damaged by the long time it has remained in the trash. It has holes and blurred sections and is so difficult to interpret that scholars and priests conjecture in vain about the true meaning of the Word of God. The letter appears to be written in all languages at once and continually changes under the eyes of men. That is the gospel and the garbage dump whence the world comes. Los comentarios del Finnegan definen la tradición ideológica de la isla. El libro es como un mapa y la historia se transforma según el recorrido que se elija. Las interpretaciones se multiplican y el Finnegan cambia como cambia el mundo y nadie imagina que la vida del libro se puede detener. Sin embargo, en el fluir del Liffey hay una recurrencia hacia Jim Lonan y hacia Ana Livia, solos en la isla, antes de la carta final. Ese es el primer núcleo, el mito de origen, tal cual lo transmiten los informantes, según Boas. In other versions, the book is the transcription of Anna Livia Plurabelle's message. Her reading her husband's, Nolan's, thoughts, and speaking to him after he is dead or asleep, the only one on the island for years, abandoned on a rock, with the red tapes and the cables and the metallic frame in the sun, whispering on the beach until the 200 families arrive. Todos los mitos terminan ahí y también este informe. Hace 2 meses que salí de la isla, dijo Boas, y todavía resuenan en mí la música de esa lengua que es como un río. El que oiga el canto de las lavanderas en las orillas del Liffey no se podrá ir, dicen allá. Y yo no he podido resistir la dulzura de la voz de Ana Livia. Por eso he de volver a la ciudad de los 3 tiempos y a la bahía donde reposa la mujer de Bob Mulligan y al museo de la novela donde está el Finnegan, solo en una sala, en una caja negra de cristal. También yo voy a cantar en la taberna, golpeando el puño contra la madera de la mesa, tomando cerveza, una canción que hable del pájaro tuerto que vuela sin parar sobre la isla. Muy bien, ese es entonces el texto, el fragmento en realidad del relato, que como les decía es un relato que está siendo narrado en el libro por la máquina que está en el centro de la historia, y que de hecho, como ustedes inmediatamente habrán percibido, es un intento de escribir una utopía lingüística, ¿cierto? Es decir, es un intento de trabajar con un género bastante constituido, que es el género del relato utópico, que, como sabemos, los relatos utópicos siempre se construyen amplificando un elemento de la experiencia conocida, ¿cierto? Hay, por ejemplo, hay una novela de Ursula Le Guin, ¿no? Donde hay mutaciones. La idea de que hay mutaciones es uno de los elementos que la ciencia ficción y el relato utópico ha trabajado muchísimo. Entonces, la idea del relato es, en un sentido, pensar una utopía que conecte, podría decirse, el mundo, digamos, el mundo de los exilios políticos y el mundo de las transformaciones lingüísticas. Y a la vez, como por supuesto también es bastante visible, es construir un universo donde el Finnegan Wake sea un libro realista. Es como hacer al revés de lo que hacemos cuando hacemos crítica. Cuando hacemos crítica inferimos, trabajamos un contexto para leer un texto determinado. Aquí yo he inferido cuál sería el contexto apropiado para un libro como el Finnegan Wake de Joyce, ¿no? El contexto apropiado para leer ese libro sería una sociedad donde la lengua se modificara continuamente y donde
los que leen ese libro puedan leer en ese libro los rastros de todas las lenguas en las cuales ese libro ha sido escrito. Y sobre eso hay una observación muy interesante de Anthony Burgess, ¿no? Que dice que si bien el Finnegan Wake está escrito con todas las lenguas, la sintaxis es inglesa, ¿no? Es decir, que en definitiva el libro es un libro que está escrito con y la sintaxis es la que define, digamos, la estructura básica del texto, más allá de que el texto trabaje, como sabemos, que Joyce haya trabajado en la multiplicidad de las posibles alternativas de las lenguas y sus modificaciones. No sé si Sergio quiere agregar algo más. Seguimos con el yo hablo en inglés. Sí. Y después yo hablo un poco en italiano. One thing that occurs to me now is continuing this idea that if in Finnegan's Wake, even though it's somehow written by merging all languages from different time periods even, and if it's true that the syntax remains in English, I think that the island, this chapter from Ricardo's novel, even though it appears to constantly be about Finnegan's Wake, its syntax is clearly always not only in Spanish but having to do with the Rio de la Plata, and this island and this river that seems to be related to the Liffey, both constantly, when I first read it, when I translated it, and now reading it and hearing parts of it again, I continuously confuse whether we're talking about the Liffey in Dublin or Buenos Aires and the Rio de la Plata, and I think, and I don't know if you were able to get some of that from hearing it, but I thought maybe, I don't know if Ricardo wants to say a little more about that. En realidad hay una zona, los que conocen Buenos Aires, hay una zona cercana a la ciudad que es muy atractiva, que es el delta del Tigre, ¿no? Es el delta del río Paraná, que digamos que tiene menos literatura que los deltas del Mekong y que los deltas de las novelas de Conrad, digamos, pero tiene el mismo misterio y la misma fascinación siente uno cuando recorre esas islas y esos pequeños riachos que se pierden. Por otro lado, esa zona es una zona que tiene una especie de peso literario importante en Argentina, porque en una de esas islas se mató Leopoldo Lugones, que era, digamos, el poeta nacional, para decirlo de alguna manera, uno de los grandes poetas de la lengua, se suicidó en una de esas islas. Entonces muchas veces con mis amigos yo jugaba con la idea de comprarnos una isla y de irnos a vivir todos ahí y ver si una vez por todas hacíamos alguna vez una utopía real y nos íbamos todos a vivir en esa isla y construíamos en esa isla una suerte de estado ideal que seguramente iba a durar una semana hasta que empezáramos, como siempre sucede en esos casos, los conflictos. E incluso hay un antecedente remoto de esta cuestión de ir a una isla a construir una utopía, una sociedad determinada. Macedonio Fernández, que es uno de los personajes del libro, participó en una experiencia de intentar una comuna anarquista hacia 1897, junto con un arquitecto extraordinario que se llama Julio Morini Bedia, que era un gran constructor de ciudades utópicas. Nosotros conocemos al nieto de él, digamos, que tiene todos los papeles de su abuelo y que tenía ese tipo de concepción utópica de la realidad, bastante típica de los arquitectos, por otro lado. Siempre están construyendo ciudades, ¿verdad? Y uno de los que estaba dentro del grupo que iba a formar parte de esa especie de comuna anarquista era el padre de Borges, que desertó para casarse. Hizo una elección que después en la historia se ha ocupado de poner en su lugar. Algunos pensaban que era mejor que se hubiera ido con la comuna anarquista, y en cambio otros piensan que ha sido mejor para la literatura que haya desertado de esa situación y que se haya casado. Pero bueno, ellos se fueron entonces a construir esta comuna en una isla que
cercana al Paraguay, que era propiedad de uno de los integrantes de este pequeño grupo. Y por supuesto fue una experiencia que duró muy poco. Entonces, en un cierto sentido es cierto lo que dice Sergio, que al pensar en esta suerte de isla joyciana, estaba también pensando en las islas con las que tenemos una relación bastante cotidiana en Buenos Aires, que son las Islas del Tigre, donde es bastante común que uno vaya a pasar los fines de semana o los veranos, ¿no es cierto? Tengo muchos amigos que tienen lugares ahí, y es un lugar realmente fantástico. Después hay otro pequeño elemento en relación con este texto, y es que Joyce en el Finnegan cita el río Pilcomayo y el río Bermejo, que son dos ríos perdidos en Argentina, que seguramente Joyce encontró en algún atlas, ¿no? Entonces hay un momento en que Joyce enumera los ríos del mundo, y en un momento determinado aparece el Pilcomayo y el Bermejo, ¿no? Yo dije, bueno, si Joyce hizo entrar el Pilcomayo y el Bermejo, ¿por qué yo no voy a hacer entrar el libro de él en un relato que tenga que ver con el río de la Plata, digamos, no metafórico? De modo que ese ha sido un poco el sentido del texto, ¿no? Mientras se está escribiendo. A la vez, en ese capítulo se reproduce un poco la situación, digamos, básica de la historia, y es este hombre que está solo y que construye una mujer artificial para poder hablar con ella, digamos, que es un poco el tema del libro, digamos, porque en verdad el protagonista del libro construye una suerte de máquina fantástica para preservar a su mujer que ha muerto, para preservar el alma de su mujer que ha muerto, y permanecer con ella, digamos, en un diálogo. Entonces en este capítulo está como repetida esa historia de esta tensión, digamos, entre la mujer mecánica y un hombre que está aislado. The other thing that I'd want to add to that, and I don't know if Ricardo minds some interpretive comments about his novel. While he's standing here, I'm sure that he's not going to provide that. But that also in some of the specific references that talk about exile and ways to repress rebellions and so forth, that in this chapter, for example, are rooted with things having to do with Ireland and seem to come from Joyce, of course, throughout the novel and throughout Ricardo's work, resonate very specifically with Argentina's history. And as Francine suggested in her introduction, the importance and the place of this novel at the time that it was published in '92 and the effect it's had afterwards as a way to address and to bring into question the issues, the most important issues in Argentine society after dictatorship and the transition to democracy. And so the novel has this man who's alone, who's trying to create this machine to rearticulate his wife's memories, and of course that has this very poignant resonance in Argentina with the memories, the lost memories, or the memories that haven't quite found voices or ways to form new communities. And from that point of, after trying to process the experience of dictatorship and of the time since then. And so from that point of view, I think that has to be kept in mind with any discussion of a utopic island or a linguistic utopia, that those are not mere literary interests. Porque en un punto estaría una cuestión que escapa un poco a la novela propiamente dicha, ya, ¿no? No podemos, yo no quiero que piense que la novela está respondiendo a esa situación, sino tengo a veces tengo la impresión de que la literatura trabaja con relatos que circulan, ¿no es cierto? Que en cierto sentido hay relatos que circulan
en una ciudad, por ejemplo, y que en un punto la literatura, que el contexto quizá mayor de la novela, de las novelas, sean ese tipo de relatos que habitualmente intercambiamos, ¿no es cierto? Yo he dicho ya varias veces que a menudo uno podría imaginar el conocimiento de una ciudad con mayor pertinencia, digamos, si fuera capaz de tener por un cierto mecanismo mágico la posibilidad de conocer todos los relatos que se intercambian en una ciudad en un día, ¿no? Si no tuviera la posibilidad de conocer los relatos que se intercambian en Buenos Aires o en Berkeley o en Nueva York, conocería el funcionamiento de esa sociedad mucho mejor que, obviamente, leyendo informes políticos o económicos, ¿no es cierto? Y no solamente por el contenido de esas historias que se intercambian, sino por el modo en que están contadas esas historias, ¿no es cierto? Si tuviéramos acceso, pudiéramos imaginar el modo en que esas historias están narradas, me parece que conoceríamos de un modo más cercano la verdad de esa sociedad, ¿no? Y entonces yo he contado ya también un par de veces lo que sucedía en la Argentina en la época de la dictadura militar. Un relato que he contado ya alguna vez porque me parece muy extraordinario desde el punto de vista del modo en que concentra el imaginario social. En el momento en que en la Argentina existía todo el proceso de represión y estaba todo el universo de los desaparecidos y comenzó a insinuarse un posible conflicto entre Argentina y Chile en el sur. Los militares primero experimentaron con la posibilidad de una guerra con Chile antes de llevar adelante la guerra de las Malvinas, digamos, porque empezaron a ver que la guerra era la única salida que podían encontrar para construir cierto consenso político. Entonces, en esos momentos, digamos, años 79 más o menos, en la ciudad empezó a circular una historia que siempre alguien contaba de alguien que en una estación del suburbio, a la madrugada, había visto pasar un tren con féretros, ¿no? Que había visto pasar un tren de carga lento que pasaba con féretros, con ataúdes vacíos que iban hacia el sur. Entonces siempre había alguien que había conocido a alguien que había estado en una estación, en un lugar en las afueras de la ciudad, viendo pasar ese tren. Es una imagen fantástica. Es por un lado una imagen fantástica, extraordinaria, y por otro lado era una condensación narrativa de la situación que verdaderamente se estaba viviendo, porque era un país donde no se enterraban los cadáveres, ¿no es cierto? Donde el gran conflicto político era el conflicto de las madres que pedían el cuerpo de sus hijos o la identidad de los desaparecidos y por lo menos la posibilidad como antígona, digamos, de poder enterrar a los muertos, y de pronto aparecía esa imagen de los ataúdes vacíos, ¿no? Y ese tren que pasaba en la madrugada y que al mismo tiempo anticipaba la guerra de las Malvinas, ¿no es cierto? Porque, en un cierto sentido se puede decir que esos ataúdes también iban hacia el sur, hacia donde iban a ser enterrados los soldados que iban a morir en la guerra. Y a mí lo que me pareció más extraordinario, cuando empecé a oír que me contaban esa historia, es la existencia de un testigo, ¿no? Lo que me parece más notable es que siempre hay alguien que ve, ¿no? Que, digamos, que es imposible que en cualquier situación, más allá de los intentos de borrar los rastros de las políticas genocidas o represivas, siempre hay alguien que sobrevive y ve y puede contar, ¿no? Entonces ahí no era solamente extraordinaria la historia del tren, sino la historia del testigo que estaba ahí, ¿no? Que había visto eso, ¿no? Entonces esa idea de que hay una serie de relatos que resisten, digamos, que habría, digamos, una suerte de ficción estatal que construiría una cierta realidad y que por otro lado existiría una red de narraciones sociales que serían contrahistorias, ¿no? Que serían historias alternativas, está para mí en el origen del libro, ¿no? Porque en un sentido la máquina lo que hace es recuperar esas historias que circulan y no dejar que se pierdan. Este sería un poco el nudo de la historia, ¿no? ¿Verdad? Pero esto, digo, aparte del libro, me parece muy interesante esta cuestión de cómo sería posible oír esos relatos que circulan, ¿no? ¿Verdad? Que son a veces relatos alegóricos, que tienen, por eso digo, tienen formas
que nosotros podríamos discutir y analizar. Porque evidentemente ese relato del tren es casi una alegoría, parece un texto de Kafka. No dice nada, digamos, sencillamente, pero lo dice todo. ¿No? Y por ejemplo, ¿quién sabe? Por ejemplo, una cosa que es muy intrigante es ¿por qué se sabe que los féretros están vacíos? ¿No? Es una cuestión, que es una cuestión que nosotros como críticos siempre nos preguntamos. Porque se sabe, porque en un relato las cosas se saben aunque no se digan, ¿verdad? Eso es extraordinaria literatura, ¿no? No es necesario explicar todo, ¿no es cierto? Se sabía en ese relato que esos féretros eran féretros que estaban vacíos y ese era, digamos, el sentido de la historia, del relato que se contaba.